Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a las 8:45 en esta noche ya de martes 28 de septiembre del 2021. Agoniza el noveno mes del año y nos adentraremos ya en el último trimestre de este 2021. Ha pasado el tiempo muy rápido y pues bueno, seguimos hablando de esta situación de la pandemia, aunque digamos ya a estas alturas pues afortunadamente tenemos que hablar de inmunización y de vacunas contra el COVID-19. Esta noche vamos a hablar precisamente de la vacunación, pero en menores de edad. De ese tema vamos a estar hablando en los próximos minutos. Antes, como todos los martes, también saludamos a Marinés Rivera, que se encuentra acá en el set. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo en a las 8:45 para hablar justamente de esos temas no tan importantes. Casi 20 meses desde que inició la pandemia, casi ya 2 años vamos a cumplir en estas, pero qué importante es estar ya hablando de temas de inmunización, sin duda alguna, poder avanzar un poco en todo lo que han sido estos últimos meses, ¿no? Una Y locura. creo yo que pareciera que la situación que hablábamos y platicábamos martes atrás, unos quizá 3, 4 meses atrás, parecía un panorama tan caótico, desolador, y pareciera que se le metió el acelerador a la vacunación, ¿no? Así es, sin duda alguna, veíamos una lentitud, ¿no?, de parte de las autoridades de salud en tema de vacunación y ahora empieza a avanzar, empieza a agilizarse, vamos bien. Ahora considerar de 12 a 17 años también niños, ¿qué implicaciones puede llegar a tener esto, no? También es Por importante. supuesto. Y de ese tema vamos a hablar, le ponemos en contexto la vacunación contra el coronavirus del COVID-19 para menores de edad comprendidos entre los 12 a 17 años. Comenzó ya en varios departamentos de Guatemala y en el centro de vacunación que administra el Seguro Social en el campus central de la USAC, aunque autoridades del Ministerio de Salud afirman que este proceso no es generalizado y no hay directrices aún para que se lleve a cabo. El pasado 13 de septiembre, Eliu Mazariego, director general de Servicios de Salud de la Cartera de Salud Pública, en conferencia de prensa habló respecto de la posibilidad de vacunación a personas de 12 a 17 años. Esta noche nos enlazamos con la doctora Alicia Chang. Ella es infectóloga pediatra, también con el doctor Carlos Gracioso, infectólogo pediatra, y con el doctor Mario Melgar, infectólogo pediatra, para hablar precisamente de este tema, la vacunación en los menores de edad, y para despejar todas las dudas que pueda haber sobre el tema. Muy buenas noches, bienvenidos a los tres. Buenas noches. Buenas noches a los tres. Doctora Chang, pues para empezar con usted, hablar un poco acerca siempre que se ha ido abriendo pues por edades la vacunación, ha ido a veces causando un poco de controversia. Bueno, si no hemos avanzado, terminado con cierto rango de edad, porque vamos a empezar con otro, por ejemplo, a veces se tiende a tener esa sensación de que puede ser un proceso incluso un poco desordenado. Digamos, ¿cuáles son sus impresiones de que exista ya la posibilidad de abrir la vacunación generalizada en el país de 12 a 17 años? Bueno, pues realmente tengo que confesar que en este tema sí estoy sesgada. Tengo un interés especial por la población infantil, así es que para mí es extraordinario y maravilloso que ya se haya abierto la posibilidad para vacunar a este grupo de edad. Ciertamente el ministerio ha dicho que por este momento se van a centrar en niños de 12 a 17 años que tengan alguna comorbilidad, pero realmente esto nos abre la posibilidad para que muy pronto ya sea una situación generalizada que nos va a permitir tener a los niños más seguros, que para nosotros los pediatras y para todos los padres de Guatemala es muy importante. Así es que yo estoy feliz, yo estoy muy a favor, obviamente, de que se empiece a vacunar ya a los niños y por supuesto recomiendo la vacunación de los niños de 12 a 17 años. Doctor Melgar, digamos, ¿por qué se toma esta decisión? Si nos ponemos en el contexto de cuando inició todo el tema de la vacunación, cuando surgieron las primeras vacunas en el mundo ante esta pandemia, se hablaba de que no era necesario inmunizar a los menores de edad o a los pequeños, a los niños. ¿Y por qué ahora se toma esta decisión? ¿Tuvo que ver, digamos, las variantes que fueron surgiendo a lo largo de este 2021? En realidad la necesidad de vacunar a los niños ha estado todo el tiempo. Ciertamente en el escenario de una
cantidad de vacuna limitada, la priorización de la misma, pues hizo iniciar por poblaciones más vulnerables y sin duda, en el caso de COVID-19, la gravedad de la enfermedad en el adulto, especialmente el adulto mayor y con comorbilidad, pero en general en el adulto, es mucho mayor que la de los niños. Eso hizo que se priorizara al adulto, pero en ningún momento eso quería decir de que el niño no debiese de vacunarse. Por supuesto que hemos visto todavía más la necesidad de vacunar niños conforme hemos vacunado a los adultos y conforme hemos visto que las variantes pues podrían ser más graves en estas edades, en adolescentes y en niños. Sin embargo, pues la necesidad de vacunar creo que ha sido una realidad desde el principio. Lo que no se tenía era, por un lado, los estudios que nos avalaran vacunar a esta edad, que ya los tenemos, y por lo tanto pues sabemos que es seguro y eficaz vacunar a los adolescentes, y por otro lado la disponibilidad de vacunas, que ahora pues ya tenemos más vacunas y eso permite llegar a más edades. Doctor Gracioso, hablar justamente acerca de la disponibilidad de vacunas es importante porque, bueno, ahorita usted también nos explicará un poco más respecto a qué vacunas se pueden utilizar en estos menores para ahondar, digamos, un poco más al respecto, que va justamente en esta línea de la disponibilidad de vacunas que pueda tener el país. Sí, pues realmente de las vacunas de las que disponemos en Guatemala, la vacuna de Moderna y de Pfizer son las vacunas que han sido aprobadas. La Moderna por la EMEA, que es la entidad que autoriza medicamentos en Europa, y la vacuna de Pfizer, que ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud, por la FDA, como segura para niños arriba de 12 años. Estas son las vacunas que disponemos. En otros países se están vacunando a menores de edad con otro tipo de vacunas. No nos interesa a nosotros en este momento platicarlo, pero se dispone de ellas. Los niños, como decía el doctor Melgar, siempre han sido una prioridad por las razones que ya le explicó. No se había iniciado, pero esto no quiere decir que a los niños no les pueda dar una enfermedad grave, que los niños no puedan llegar incluso a hospitalización o a tener casos que requieran intensivo. Y otras razones por las cuales es importante vacunar a los niños es que nos permite en general regresar a una normalidad por una forma más pronta, de que pueda proteger de transmitir el virus a otras personas y que puedan regresar a clases y retomar todo esto. Y por último, decir que no solamente casos graves, sino que el virus tiene secuelas a largo plazo que también pueden ser protegidas por la administración de vacunas. Y todo esto muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero es sumamente importante proteger de secuelas que pueden quedar para mucho tiempo. Ahora bien, doctora Chang, digamos, se había hablado a inicios de la pandemia también de que el sistema inmunológico de los niños era, pues digamos, bastante resistente al tema del COVID-19. Conforme han pasado los meses y sobre todo este 2021, pues hemos visto que no. ¿Qué importancia tiene entonces, digamos, el vacunar a los menores de edad? Estamos hablando, hemos estado viendo casos de niños que han tenido que ser entubados, por ejemplo. Entonces, para remarcar esa idea de que no es cierto, entonces, de que el sistema inmunológico de los menores es altamente resistente a este virus. Sí, yo creo que es muy importante recalcar lo que decía el doctor Gracioso. Los niños ciertamente se pueden enfermar gravemente con COVID agudo y además también podemos ver complicaciones como el síndrome inflamatorio multisistémico, en las cuales pues probablemente no lo vamos a ver muy cerca del episodio agudo, va a ser después, pero igual es una complicación extremadamente difícil de manejar y recordemos que requiere manejo con medicamentos y recursos que muchas veces no están a la mano de todos los guatemaltecos. Entonces, sí es muy importante inmunizar a los niños para prevenir este tipo de eventos catastróficos, ¿verdad? Que un niño llegue a un intensivo, que un niño padezca de un síndrome inflamatorio multisistémico, que realmente son complicaciones que lo pueden llevar incluso a la muerte. Ciertamente, los niños siguen siendo personas dentro de la pandemia que realmente no tienen tan alta mortalidad,
pero igual realmente las muertes infantiles por COVID sí se pueden dar. Entonces, nuevamente recalcar que es importante vacunar para prevenir este tipo de problemas graves que pueden derivarse de la enfermedad por COVID-19. Y luego también nuevamente lo que explicaba el doctor Gracioso sobre la seguridad que vamos a sentir los pediatras y los padres al mandar a los niños al colegio teniendo esta otra capa de protección, ¿verdad? Medidas de protección primaria y además una vacunación eficaz y segura es una fórmula para nosotros tener un éxito en ese retorno a una vida bastante normal, sino completamente normal. Doctor Melgar, en temas, digamos, de desafíos de implementación de estas vacunas a los menores, ¿qué observa usted? Sobre todo considerando, digamos, que uno de los más grandes desafíos que ha tenido nuestro país, o tuvo nuestro país en su momento, fue la disponibilidad de vacunas. Y considerando, pues, que a los niños se les puede colocar únicamente Pfizer, Moderna, y son vacunas que tenemos en Guatemala actualmente, algunas de ellas, digamos, han sido entregadas por donación. Entonces, ¿qué desafíos ve usted en la implementación justamente de esta vacunación en menores en el país específicamente? Doctor Melgar. Sí, es quizás la principal razón por la que comprendemos que la vacunación no se inicie tan generalizada como quisiéramos que sucediera. Nosotros quisiéramos que a todos los adolescentes estuvieran haciendo fila para vacunarse de inmediato. Es comprensible de que se haga de una forma ordenada, principalmente por eso, disponibilidad de vacuna. No sabemos cuánta vacuna vamos a tener y sabemos que es una cantidad limitada y sí es un gran problema que hasta el momento al menos los estudios que tenemos disponibles son para precisamente vacunas Pfizer y Moderna. Seguramente empezarán a salir estudios con otras vacunas y es muy probable que tengamos otras vacunas también que se pueden utilizar en estas edades, pero en este momento lo que tenemos es eso. Y será sin duda uno de los mayores desafíos, el tener suficiente vacuna para llegar a toda esta población. Sin embargo, pues vemos que sí, la cantidad de vacunas que ha empezado a llegar al país es mucho mayor de la que teníamos antes. Yo creo que todos tenemos la esperanza de que eso siga sucediendo así, que cada vez tengamos más vacuna y que se logre hacer esta vacunación lo más pronto posible. Ahora bien, doctor Gracioso, me llama la atención que se ha mencionado acá el tema de las vacunas Moderna y Pfizer, y se lo pregunto porque me lo están preguntando acá en las redes sociales. ¿Qué pasa con la vacuna Sputnik? ¿No es aplicable a niños, a menores de edad? ¿O por qué no se está mencionando? Es lo que están preguntando. Usualmente la secuencia que se lleva en la investigación de las vacunas para cubrir los dos aspectos principales de ellas. Uno, en primer lugar, que funcionen adecuadamente, que sirvan para proteger de la enfermedad. Pero el otro punto, que no es menos importante, que es la seguridad. Todos estos estudios se hacen inicialmente en adultos. Una vez que se completan los estudios en adultos, entonces se inician los estudios en niños y esta es la secuencia que llevan los medicamentos, las vacunas, cualquier nuevo dispositivo que se está desarrollando en medicina. Entonces simplemente, en primer lugar, por las prioridades que ya nos han mencionado el doctor Melgar, la doctora Chan antes, y segundo, porque es la secuencia usual, es que esta se ha retrasado más y en este caso tenemos que recordar un punto también. La vacunación en general en Guatemala está bastante rezagada en comparación con el resto de los países de Latinoamérica en general. Esto que se abra a los niños no quiere decir que no se tiene que continuar un esfuerzo grandísimo todavía en completar a las poblaciones más vulnerables, que son todas las personas de mayor edad con 2 dosis de vacuna. Entonces, aplaudimos que se siga expandiendo las vacunaciones. Nosotros como pediatras nos sentimos realmente con mucha esperanza de que esto pueda seguir avanzando, pero no podemos dejar de perder de vista esto. Y de nuevo, finalmente en relación a su pregunta, sí se está llevando simplemente la secuencia lógica, no es que la Sputnik no sirva, que es una vacuna que ha mostrado ser muy eficaz en muchos países, particularmente en Argentina hay mucha información, pero no se tienen los estudios completos
todavía de seguridad y de eficacia en niños, y por eso no se puede implementar de una vez, o que como que nosotros con buena intención pero sin datos empecemos a vacunar niños indiscriminadamente si todavía no tenemos todos los elementos de seguridad para poder hacer esta acción. Doctora Chang, cuando uno se vacuna, sin duda alguna, digamos, de los mayores temores o miedos, digamos, son los efectos secundarios que puedan dar. Digamos, en el tema de niños, ¿qué efectos secundarios pueden esperar los padres observar en los niños? Digamos, en los adultos hemos visto el tema de fiebre, ¿verdad? Dolor de cuerpo, escalofríos. ¿Estos mismos efectos secundarios se presentan en estos menores al momento de vacunarlos? Sí, en efecto, los efectos adversos comunes son los que tú mencionas, un poco de dolor de cabeza, malestar general, dolor en el área de la aplicación de la vacuna, algún mareo. Realmente son síntomas que son bastante llevaderos, y realmente tenemos que tener a la mano un acetaminofén, ¿verdad? Para poder aplacar esos síntomas que en ninguna manera, digamos, esos eventos adversos que son frecuentes, digamos, sobrepasan el beneficio de tener la vacuna. Han habido algunos reportes con Pfizer de algunas pericarditis en niños. Nuevamente, esta es una situación muy especial, muy infrecuente también. Se ha visto alrededor de un caso por cada 1.000.000 de vacunas aplicadas, pero es una cuestión de la que nosotros estamos conscientes y estamos sabidos de qué síntomas presentarían estos niños. Entonces, es simplemente estar atento a esta situación, pero de ninguna manera este evento adverso, que es muy poco frecuente, debiera, digamos, prevenir la vacunación de un niño, ¿verdad? Ahora bien, doctor Melgar, digamos, se toma el mismo criterio cuando hablamos de esta población en cuanto a que sean inmunizados aquellos que tienen alguna enfermedad crónica. Hay que hablarlo, hay niños con cáncer, hay niños con padecimientos pulmonares crónicos, del hígado. ¿Se toma ese mismo criterio? Sí, de hecho la indicación actual es empezar vacunando a los chicos que tengan mayor riesgo de enfermedad grave o de muerte por COVID-19. La indicación inicial es esa, empezar por los más vulnerables, que son precisamente los que padecen de corazón, padecen de sus defensas, ¿verdad? Padecen de cáncer. Estos chicos debiesen de ser los primeros en vacunarse y lógicamente pues después de ellos debiesen de vacunarse todos los demás. Nuestra recomendación hasta el momento ha sido justamente empezar por los chicos que tengan algún factor de riesgo, de nuevo, por pura disponibilidad. Si tuviéramos suficiente vacunas para todos, pues debiésemos de vacunar parejo, no debiésemos de estar esperando. Y si tuviéramos capacidad para llegar a todos, es una población grande. Los adolescentes en Guatemala son una población bastante grande y ya no solo pasa por disponibilidad de vacuna como tal, sino disponibilidad de llevar esa vacuna a todos los adolescentes, y pues tendrá que ser un proceso ordenado para poder llegar primero a los más vulnerables a través de los diferentes centros de vacunación, que son limitados, otra vez no son ilimitados, o sea, sí se tiene una cantidad de puestos que ha aumentado mucho, pero no podremos llegar a todos al mismo tiempo. Entonces la recomendación que se ha seguido prácticamente en todos los lugares y en todas las edades sigue siendo la misma. Doctor Gracioso, cuando pues uno, ya sea adulto, en casos específicos de adultos, padecen de COVID, por ejemplo, se recomienda un tiempo prudente para pues obtener ya sea la primera dosis de vacuna o la segunda dosis de vacuna. En el caso de los niños, si los niños llegaran a padecer la enfermedad de COVID, ¿cuánto es el tiempo prudente para poder aplicar la primera dosis de vacunación? En general, el periodo de 3 meses es lo que se ha establecido como un periodo seguro para poner la primera dosis. En casos en que haya mucha posibilidad de que pueda haber sobreinfecciones o muchos factores de riesgo, se puede hablar de 1 mes, pero lo que más se establece hasta el momento son 3 meses después de haber sufrido la enfermedad. Es un momento seguro para administrar la vacuna.
Ahora bien, doctora Chang, digamos, hay todavía, y hay que decirlo, es una realidad, hay personas que, pues, el tema de la vacuna, y hay que hablarlo, este denominado segmento antivacunas, en que, pues, creen que todo es una conspiración, de que las vacunas son, bueno, todo lo que hemos escuchado. ¿Cuál sería usted su mensaje para esos padres que, en primera, ellos no se han vacunado y tampoco quieren vacunar a los niños o a los adolescentes? Estamos hablando de gente entre 12 y 17 años. Sí, mi mensaje es muy claro, muy sencillo. Quiero que reconsideren su decisión. Obviamente, nosotros no tenemos el poder para obligar a nadie a que se vacune, ni mucho menos obligar a los padres para vacunar a sus hijos. Pero yo quisiera que reconsideraran su decisión basada en el hecho de que hemos visto las fatalidades que pueden suceder a causa de esta enfermedad en los niños resulta realmente discordante el hecho de no confiar en nosotros cuando les estamos dando una recomendación de que está bien vacunarse y luego llevar al niño enfermo precisamente porque no logró vacunarse. Y aplica también para ellos mismos. No pueden como manejar esa doble moral, digamos. Es decir, no, elijo no vacunarme porque no creo mucho en la ciencia, pero cuando estoy enfermo sí que acudo a ella. Entonces, creo que es importante que se replanteen realmente cuáles son las razones verdaderas por las cuales no están optando por la vacunación y no desean vacunar a sus hijos. Si son razones válidas y basadas en evidencia o si son simplemente publicaciones e ideas de otras personas que han sido implantadas en mi cabeza. Entonces, si lo pueden reconsiderar, para mí sería la mejor opción que finalmente decidieran vacunar a sus hijos y también a ellos mismos. Doctor Melgar, gran parte de lo que se ha hablado en Guatemala, digamos por el tema y las condiciones del sistema de educación, es el retorno a clases, ¿no? Niños que no han podido regresar a sus aulas y sobre todo en un país como Guatemala, donde la vacunación va bastante lenta, pues este retorno a clases parece ser un poco más lento y sobre todo considerándolo pues en niños, ¿verdad? Que tienden a descuidar esa distancia física, que tienden a olvidar ese lavado de manos constante, ¿verdad? Que para ellos esas medidas pues no están, digamos, en la mente todo el tiempo. A pesar de ya iniciar esta vacunación y abriendo pues ya esta fase de edades, ¿considera usted que es un momento aún pues pronto para hablar de ese retorno a clases seguro que necesitan los niños? Creo que este momento, como los momentos anteriores, debiésemos de estar discutiendo el mejor momento para regresar. Eh, Sin duda, en las últimas semanas en que hemos tenido el pico más alto de COVID-19 que hemos tenido en toda esta pandemia, pues no era muy probablemente el mejor momento para hacerlo. Sin embargo, vemos que con esperanza de que está bajando COVID-19, vemos con esperanza que tenemos más disponibilidad de vacunas y sin duda la importancia de la clase presencial para los chicos es algo que tenemos que tomar en cuenta. Las condiciones son muy diferentes, la verdad es que no podemos generalizar y ya estamos prácticamente terminando el año. Yo esperaría que tengamos una discusión seria para reiniciar el próximo año, por lo menos algunos lugares para clase presencial, según las condiciones de cada lugar, y sin duda la vacunación es un arma más que nos puede dar tranquilidad. No sustituye otras medidas que podamos tomar, pero sí nos puede dar más tranquilidad y seguridad de que nuestros chicos van a estar más seguros a la hora de regresar a clases y que también habrá menos transmisión de la enfermedad a la hora que regresemos a clases presenciales. La discusión tiene que darse todo el tiempo y lo hemos platicado en otros foros y lo hemos platicado en nuestra asociación de infectólogos, que realmente la pandemia no debe ser una razón para definitivamente no estar en clases todo el tiempo. Hay opciones, algunos tienen más acceso que otros a esas opciones, algunos sitios son muy hacinados, otros no. Por lo tanto, pues debería ser algo que tenemos que estar viendo de manera individual y también los mismos padres ir decidiendo qué es mejor para nuestros hijos. Sin duda, la vacunación nos da muchísima tranquilidad y nos da una opción más pronta de regresar a esas clases.
Ahora bien, doctor Gracioso, digamos, si hablamos en cuanto a la transmisibilidad del virus, eh, quitando un poco o para desmitificar todo este tema de la pandemia, yo he escuchado a personas que dicen, no, es que los niños no transmiten el virus al igual que los adultos y por eso pues deberían ya de volver a las aulas, a las escuelas y porque la pandemia no es igual entre los niños que los adultos. ¿Usted nos puede aclarar desde el punto de vista científico qué tan cierto es esto, desmitificarlo o decir realmente qué es lo que pasa? Bueno, la verdad es que a lo largo de estos 20 meses o 21 meses ya que tenemos de tener la pandemia, hemos ido aprendiendo paso a paso muchísimas cosas, más bien todo acerca de la enfermedad. Y ha habido estudios que dan clara evidencia de que los niños transmiten enfermedad, otros que transmiten menos enfermedad. Tienen cargas virales diferentes y realmente continúan siendo un vector importante, tal vez menos que en los adultos o tienen periodos más acortados de transmisibilidad, pero de nuevo siguen siendo vectores importantes de la transmisión de la enfermedad. Y una de las armas con las que contamos que esta carga viral y esta transmisibilidad se disminuya es teniendo una vacunación masiva. Si se es posible llegar a administrar esta vacunación a los grupos de edad con el retorno a clases que nos están proponiendo mis colegas, esto definitivamente va a dar margen a que pueda haber mucha más maniobrabilidad de una situación tan importante como que es los niños regresen a un ambiente más normal para ellos. Así como los niños requieren una buena alimentación, así como requieren sus cuidados médicos y de pediatría general y de vacunas usuales dentro del esquema nacional de vacunación, su interacción con otros niños y en otros ambientes es parte de un desarrollo que debemos todos de perseguir. Mientras antes logremos esto, va a ser mejor. Entonces, esto es importante, se ve claramente que los niños teniendo espacios suficientes en los aulas, ventilación adecuada, maestros vacunados, van a tener mucho menos posibilidades de hacerlo. Sin embargo, la realidad para muchas escuelas en Guatemala, en el interior sobre todo, sabemos que las infraestructuras, los lugares físicos son muy diferentes de muchos otros sitios en la capital. Entonces, tenemos que confiar en los instrumentos que más sean realistas y uno de estos instrumentos realistas va a ser la vacunación masiva y a eso creo que podemos apostarle más. Doctora Chang, con el tema, bueno, avanza el tema de vacunación en el país, incluso a veces se escucha mucho ese ya relajamiento, no importa, ay, quítense la mascarilla, ¿verdad? Estoy vacunado, incluso pues esa sensación de los padres se transmite a los hijos, no importa, ya no tienes que usar la mascarilla, ya estás vacunado y se tiende a pensar que con estas vacunas pues ya es suficiente y que ya no hay un riesgo de contagio, digamos. ¿Qué mensaje transmitirle también a los papás para entender que la vacunación, si bien puede prevenir muchas cosas, no significa necesariamente que no vaya a haber pues una posibilidad de contagiarse? Doctora Chan. Sí, efectivamente la vacuna no es 100% eficaz para prevenir la transmisión de la enfermedad, no es 100% eficaz tampoco para prevenir que las personas paren en el hospital o en un intensivo, ¿verdad? Eso lo sabemos claramente. Cada una de las vacunas tiene un diferente porcentaje de eficacia. Normalmente son mucho más eficaces para prevenir enfermedad severa y hospitalización y un poco menos eficaces para prevenir un contagio, ¿verdad? Una enfermedad por COVID. Que vamos a decir que no sea severa, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje de eficacia de yo adquirir el virus si me expongo a una persona enferma varía de acuerdo a la vacuna entre 60 y 85%. Entonces, creo que es bien claro para todos nosotros que esas vacunas no son 100% eficaces y que si queremos aumentar nuestro nivel de protección, sí tenemos que seguir utilizando las medidas de prevención primarias, que son uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos.
¿Podríamos algún día dejar de usar mascarilla? Pues no sé, lo dirá la historia, porque realmente sí se ha tratado, como ustedes han visto en otros países alrededor del mundo, han tratado de bajar medidas, de repente aparece una nueva variante que de repente es más transmisible y entonces hay que volverse a poner la mascarilla. Entonces, no estamos seguros en qué momento vamos a poder levantar completamente esas medidas de prevención primaria. Pero lo que sí es claro es que en este momento las tenemos que seguir utilizando y que la vacuna es solamente una herramienta más para ayudarnos en este proceso de ir conteniendo la transmisión de esta enfermedad e ir previniendo mortalidad por la misma. Ahora bien, doctor Melgar, digamos, ¿hay alguna proyección o digamos se habla mucho del tema de la inmunidad de rebaño cuando cierta cantidad de personas logra ser vacunada, digamos? Si se logra esa cierta cantidad en población adulta, el virus encuentra una barrera y los niños y menores de edad, adolescentes, pudiesen estar más protegidos. ¿Así funciona esto? Más o menos, entre más personas hay vacunadas, hay menos posibilidad de transmisión, eso es claro, y vamos a tener menos riesgo de enfermarnos. Sin embargo, lo que se habla de inmunidad de rebaño solamente se habla para detener la transmisión totalmente de una infección. Eso se logra cuando ya sea hay una vacunación masiva suficiente o suficientes personas adquirieron inmunidad a través de haber enfermado. Tenemos un problema con COVID-19 y es que con las variantes que vemos hoy en día, las variantes son más transmisibles, las vacunas son un poco menos efectivas para reducir enfermedad y transmisión. Y por supuesto tenemos poblaciones grandes todavía que no han llegado a ser vacunadas. Esto quiere decir que para lograr esa inmunidad de rebaño, realmente la porcentaje de población se considera es muy, muy alto. Es posible que solo a través de infección natural o de vacunación no lleguemos a eliminar el virus. Y eso se ha pensado desde un principio, que era una posibilidad real, que el virus se quede con nosotros. Esto no quiere decir que quede como está ahorita, o sea, no va a ser una pandemia eternamente. Muy probablemente el virus pues ya encuentre nichos de población vulnerables, pero la mayoría de la población esté inmunizada o tenga inmunidad natural por haber enfermado, o ambos muy probablemente, y eso haga que la transmisión se reduzca, y eso es lo que esperamos, que la transmisión se reduzca suficiente para que nuestra vida regrese, si no a la normalidad que teníamos antes, pues a lo que se ha hablado a veces de nueva normalidad, que nadie sabe realmente a qué se refiere, pero que lo que queremos es vivir nuestra vida lo más tranquilamente posible. No es el momento, sin duda, todavía. Este es el momento de seguir tomando medidas de prevención, seguir usando mascarillas, seguir distanciando, seguir evitando aglomeraciones, lavarnos las manos más de aquí en toda nuestra vida, ¿verdad? Eso yo creo que debemos de mantenerlo. Y por supuesto vacunarnos. La vacuna nos va a proteger suficiente para tener más tranquilidad y para que esta normalidad regrese antes de lo que hubiera regresado. Los ciclos de las epidemias en general son parecidos, y sabemos de que hasta en cierto momento empieza a haber menos enfermedad por haber menos susceptibles. O sea, entre más enfermos hubo ya, pues hay más gente con inmunidad. Esta inmunidad de rebaño que se pensaba antes entre 60 y 80% de vacunados o de personas que hubiesen tenido inmunidad por haber tenido enfermedad previa, las proyecciones ahora son un poquito más pesimistas y hablan de porcentajes muy, muy altos. Hay quien dice que incluso esos porcentajes no se van a alcanzar. Esto no quiere decir de que la vacuna no valga la pena, al contrario, la vacuna vale incluso más la pena porque nos da una protección individual en el contexto de que no nos va a proteger el otro que se vacunó, nos va a proteger cuando nosotros nos hayamos vacunado, y nuestro hijo no se va a proteger porque alguien más se vacune, vamos a tener que protegerlo cuando nuestro hijo se vacune. 10 de la noche con 6 minutos, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver ya con la parte final de la entrevista. Así que, por favor, quédense con nosotros, ya volvemos.